La palabra de hoy se llama la convicción en medio de la prueba. La convicción en medio de la prueba o la convicción en medio de la tribulación. Vamos a estar hablando de un hombre, de un muchacho que ya les he venido hablando durante varias veces, llamado Daniel. Alrededor del año 585 aproximadamente, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Israel, a donde los judíos, y llevó al cautiverio a los judíos a Babilonia. En estos hombres que él llevó al cautiverio se encontraban 4 muchachos. De entre ellos, uno de ellos se llamaba Daniel. Los muchachos se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Zacarías. Y dice que y mandó el rey Nabucodonosor al jefe de los eunucos que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, a un grupo de personas de buen parecer, enseñados en sabiduría, y se les ordenó que les alimentasen con la comida del rey, y se les enseñase la lengua de los caldeos, para que presentasen en 3 años al rey. Estos 3 muchachos habían llegado a Israel, y se les había dicho que durante 3 años iban a tener un entrenamiento. Se les iba a enseñar la lengua de los caldeos, la lengua del momento que se hablaba. Se les iba a proporcionar una comida del rey cada día para que puedan comer. Pero dice que estos hombres se negaron a comer la comida del rey. En Daniel capítulo 1 versículo 8. Daniel capítulo 1 versículo 8 dice. En Daniel capítulo 1 versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Dice que estos hombres, estos muchachos, porque se dice que tenían en realidad entre 16 a 17 años. Entonces dice que estos muchachos se negaron a comer la comida que le estaba ofreciendo el rey. ¿Por qué se negaron a comer la comida que se le estaba ofreciendo el rey? Porque esa comida no era la comida que ellos comían. Porque según la ley de Moisés, ellos se tenían que abstener de ciertas comidas. Entonces, por esta razón, ellos, por obedecer a Dios, por seguir sus mandamientos, rechazaron comer la comida que el rey les estaba pidiendo que pudieran comer. Ahora, es muy importante que nosotros podamos ver la convicción de estos hombres. Nosotros podamos entender que estos hombres, pase lo que pase, querían cumplir la ley de Jehová. Imaginemos que nosotros vamos al cautiverio. A nosotros nos llevan como esclavos a otro país. Nosotros no vamos a decir nada. Si nos dan comida, que nos den comida. Si no nos dan comida, que no nos den comida. Pero a ellos les estaban ofreciendo la mejor comida, la comida que come el rey. Y ellos simplemente se negaron, porque ellos tenían en su corazón el deseo de obedecer a Dios. Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta por qué estos muchachos tan jóvenes tenían tan grandes convicciones? Porque eran unos muchachos, pero tenían convicciones. Lo que nosotros podemos pensar es, lo principal fueron sus padres. Sus padres fueron los que inculcaron a Daniel estas convicciones, para que ellos en el día que tuvieran estas pruebas, ellos podían soportarla y no negar lo que la palabra dice, y no hacer lo contrario de lo que la palabra dice. ¿Por qué podemos pensar que sus padres influyeron mucho en Daniel y en sus amigos? Lo primero, el padre de Daniel y su mamá le habían puesto por nombre Daniel, que significa Dios ha juzgado o Dios es mi juez. Por esta razón nosotros nos podemos dar cuenta que sus padres amaban mucho a Dios.
que sus padres vivían en la ley, que sus padres vivían obedeciendo al Señor. La palabra de Dios dice que nosotros somos encargados de enseñar a nuestros hijos, primero con nuestro testimonio. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos primeramente con nuestro testimonio, con nuestras acciones, con nuestro diario vivir. Porque ese es el testimonio que podamos darles a ellos, para que ellos puedan ver que sí se puede vivir siguiendo al Señor. Recuerden que nosotros recuerden que en la iglesia, cuando nosotros llevamos a nuestros jóvenes, a los pequeños, a los niños, llevamos a la iglesia se encarga de enseñarles un poquito la palabra. Pero nosotros como padres, nosotros nos tenemos que encargar de enseñarles a ellos cómo poner en práctica lo que se les está enseñando. Cómo poner en práctica lo que le enseñan en la iglesia. Nosotros somos los instructores de nuestros hijos. Nosotros tenemos que enseñarles con las acciones, con nuestro diario vivir, qué significa amar a Dios sobre todas las cosas. Por ejemplo, no sé si les ha pasado a alguno de ustedes, pero por ejemplo, cuando en el tiempo antiguo, cuando venía alguien y tocaba la puerta de tu casa, y tu mamá te decía, oye, si es la vecina Juanita, dile que no estoy. Entonces tocaba la puerta a la vecina y nosotros decíamos, sí, señora Juanita, y ella decía, no está su mamá, y nosotros decíamos, no, mi mamá no está. Entonces la vecina se iba, pero ¿qué es lo que nos estaban enseñando? A mentir. Sin darnos cuenta, nosotros les estábamos enseñando a que se haga un hábito el decir las mentiras. Nosotros tenemos que ser testimonio. Si nos hemos metido en problemas, si no hemos pagado las deudas que debemos, tenemos que salir y dar la cara. Porque no podemos encerrarnos. Tenemos que confiar en que el Señor nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque vamos con la verdad por delante. No podemos obligar a nuestros hijos que quieran ir a la iglesia si nosotros tampoco vamos. Por ejemplo, no podemos obligar a nuestros hijos si nosotros solo vamos una vez al mes a la iglesia y no vamos todos los domingos. Porque ellos tampoco van a querer ir. ¿Por qué? Porque dicen mi mamá, mi papá, ellos cuando quieren van a la iglesia y cuando están cansados no van a la iglesia. Cuando están bien descansados van a la iglesia y cuando no van. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a querer que nuestros hijos cuando ellos crezcan y tengan una edad de 15, 16 años, tengan el deseo de buscar las cosas de Dios? Si nosotros no les hemos estado inculcando estas cosas tan importantes. Entonces, primero son nuestras acciones. Primero es lo que nosotros hagamos, porque tenemos que enseñarles a ver la importancia que es de ir a escuchar la palabra. En medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas que estemos pasando, nosotros tenemos que tener paz, tenemos que tener tranquilidad, no debemos de estar afligidos, porque todo lo que nosotros estamos haciendo, nuestros hijos nos están observando. Tal vez ellos no dicen nada, pero nos están viendo todo lo que estamos haciendo. Entonces, el día de mañana, si nosotros hemos tomado las decisiones correctas, si hemos tomado la decisión de seguir a Dios, si hemos estado pacientes, cuando ellos tengan problemas, van a ser igual que ustedes, hombres de fe, hombres pacientes, temerosos de Dios. Pero todo comienza en nuestros hogares. Todo comienza en nuestros hogares y lo que nosotros les enseñamos en nuestros hogares es lo que ellos van a hacer afuera. Si nosotros en nuestros hogares nos tomamos el tiempo de enseñarles que no deben de hacer ciertas cosas en las calles, les enseñamos que ciertas cosas que pasan afuera están mal, entonces ellos están preparados para cuando ellos salgan a la calle puedan hacer lo que es correcto. Pero vuelvo a repetirles, todo depende de nosotros, todo depende de nuestras acciones, de nuestras convicciones. Éxodo capítulo 10 versículo 2. Anoten, Éxodo capítulo 10 versículo 2 dice: para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto
y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Nosotros somos los que nos encargamos de contar a nuestros hijos los testimonios de nuestras vidas, cómo Dios nos rescató, cómo Dios provee cada día para nuestras casas, cómo Dios nos ama. Nosotros somos los que tenemos que estarles enseñando, inculcando, para que el día de mañana ellos reconozcan que Dios es el proveedor de nuestra casa, no somos nosotros. Muchas personas dicen, yo soy el que proveo la casa porque aquí yo trabajo. Y entonces se vuelven soberbios y no dan gracias a Dios porque Dios es el que da la salud. Si nosotros podemos trabajar es porque Dios lo permite. Pero nosotros somos los que tenemos que inculcar todas estas cosas. Deuteronomios 4, versículo 9 dice, Deuteronomios 4, versículo 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón para poner en práctica lo que se nos está enseñando. Por ejemplo, el día de hoy, yo, para la gloria de Dios, estoy predicando la palabra. Les estoy enseñando. Entonces ustedes tienen que guardar con diligencia lo que se está predicando aquí, para poder poner en práctica, primeramente en nuestras vidas, y entonces poner en práctica en todas nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestros maridos. Entonces nosotros somos esos instrumentos de Dios. Proverbios capítulo 22, versículo 26. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuese viejo no se apartará de él. Nosotros les instruimos. Nosotros somos las personas que vamos a ayudarles a ellos, que les vamos a guiar en el camino, para que el día de mañana ellos puedan ser profesionales, para que ellos el día de mañana puedan tener familias, puedan tener hogares sanos, para que puedan llevar una vida buena. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice, Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunicia, y seguro que en ti también. Entonces, este hombre llamado Timoteo, este hombre que se llamaba Timoteo, dice que la abuelita creía en Dios, su mamá creía en Dios, y ahora él estaba creyendo en Dios. Entonces dice que ellos tenían una fe sólida, y esa fe que tuvo su abuelita la heredó su mamá, y esa fe que tuvo la mamá de Timoteo la está heredando ahora Timoteo. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios dice que si nosotros hacemos lo que dice la palabra, nuestra generación va a ser 1000 años bendita? ¿Se dan cuenta que nosotros tenemos esa autoridad? Hay promesas del Señor, pero en nosotros está si tomamos de esas promesas o las rechazamos. Todo depende de nosotros. Cuando nosotros tomamos acciones, entonces nos podemos dar cuenta que tenemos convicciones. Cuando nosotros tomamos una acción, una decisión, entonces nosotros podemos entender que tenemos convicciones. Por esta razón, muchas personas van a llegar al cielo. Van a decir, Señor, Señor, en tu nombre nosotros decimos muchas cosas. Pero el Señor les va a decir, nunca les conocí, hacedores de maldad. Porque claro que hablaban, claro que decían, claro que procesaban con sus labios, pero nunca hacían lo que en verdad estaban diciendo. Entonces nosotros tenemos que practicar, no solamente ser oidores de la palabra, sino también ser hacedores. Muchas personas conocen lo que Cristo hizo,
conocen que Cristo murió en la cruz, conocen todo lo que pasó en la cruz teológicamente, pero no le conocen a Dios. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 5, versículo 2. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 2 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, lo primero cuando nosotros conocemos a una persona que no conoce de Dios, le predicamos acerca de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Pero cuando ellos saben lo que Cristo ha hecho en la cruz, que ha pagado por sus pecados, que ya no hay nadie que le pueda condenar, que ahora Él es libre del pecado y ahora puede practicar la justicia, Él tiene que tomar la decisión de creer que lo que hemos predicado. Él tiene que tomar la decisión que ahora Él tiene que cambiar de vida, porque todo se basa en las decisiones que nosotros tomamos. Daniel decidió y tomó una decisión y no comió la comida del rey, sino pidió que se le diese comida vegetariana. Entonces, este muchacho en tan corta edad, él dijo: yo no me voy a contaminar con esta comida del rey. Se estaba rebelando en contra de estos hombres. Pero Dios, cuando nosotros para la gloria de Dios queremos obedecerle, vamos a hallar gracia delante de los ojos de Dios. Vamos a hallar gracia. Siempre que ustedes vayan a querer obedecer a Dios, Dios les va a ayudar. No tengan miedo lo que los demás les van a decir, porque Dios les va a ayudar. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros no podemos estar teniendo relaciones sexuales mientras no nos hayamos casado. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. O sea que tú no te puedes casar con una persona que no crea en lo mismo que tú crees. Pero nosotros, como no tenemos convicciones, cuando viene una persona, cuando viene un muchacho, por ejemplo en el caso de las mujeres, un muchacho guapo, un muchacho de buen porte, que tenga dinero, entonces nosotros decimos: este es un buen partido, y ¡pum!, nos casamos. Y sucede de que este muchacho después hace lo que quiera con la mujer, no le respeta, tiene varias mujeres, y después la mujer se está quejando y dice: Señor, Señor, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Porque no tuviste convicciones, porque la palabra de Dios te enseña, pero nosotros tomamos la decisión. Si nosotros tomamos la decisión correcta, no vamos a sufrir las consecuencias más adelante. Nosotros tomamos la decisión de vestirnos adecuadamente. Por ejemplo, hay mujeres que pasan enseñando todo su cuerpo, minifaldas, enseñan su cuerpo, y la palabra dice de Dios que nosotros no debemos de ser así, que tenemos que vestirnos recatadamente. Pero ¿quién toma la decisión? Yo no tomo la decisión, yo tomo la decisión. La palabra de Dios me dice: no hagas estas cosas. Pero Dios no me puede obligar, porque yo tengo libre albedrío. Pero yo tomo la decisión de obedecer a Dios. Y cuando yo tomo la decisión de obedecer a Dios, yo voy a ser bendecido por Dios. Yo voy a ser bendecido por Dios. Pero todo está en nosotros. Por ejemplo, en nuestro trabajo. Si nosotros trabajamos en nuestro trabajo, nosotros tenemos que trabajar rectamente y correctamente. No podemos hacer tranzas. No podemos hacer, como se dice, estar recibiendo dinero que no nos pertenece. No podemos, porque la palabra de Dios dice que no tenemos que aceptar ningún soborno. No podemos aceptar ninguna cosa que no sea legalmente. Entonces, cuando a nosotros nos ofrecen dinero por debajo de la mesa en nuestro trabajo, nosotros tenemos que tener la convicción de decir: no puedo aceptar, no debo aceptar. Cuando nosotros hacemos todas esas cosas, el Señor nos bendice. El Señor se agrada de nosotros, porque ahora nosotros tenemos convicciones. Estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que ser fieles a nuestras esposas. Si una mujer se presenta por un hombre, nosotros tenemos que tener la decisión de no aceptar, de no coger el número, de no coquetear con esa persona, pero todo está en nosotros.
tomamos la decisión. Nadie nos pone una pistola en la cabeza. Nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer las cosas de Dios. Por ejemplo, en Navidad. En Navidad aquí en Londres, una vez al año, cada Navidad, todas las personas del trabajo nos reunimos para hacer una cena. Y en esta cena, cada quien tiene, la empresa paga todo lo que vayan a consumir. Entonces, en esta cena, como la mayoría no conoce de Dios, entonces piden una cerveza. Todos una cerveza, una cerveza, una cerveza, una cerveza. Y llega el cristiano y dice, una cola. Y todos se empiezan a reír, vele, ya está hecho el de la cola, hecho el que no toma, el cristianito, el aleluya. Y nosotros por no quedar mal, entonces decimos, bueno, denme una cerveza, total, una cerveza no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No tenemos convicciones, porque si nosotros no queremos tomar una cerveza, no nos tienen que obligar nadie a tomar una cerveza. ¿Se dan cuenta? Convicciones, nosotros tenemos que tomar la decisión. No es no y sí es sí. No tengo ganas. Tienen que respetar lo que nosotros creemos, así como ellos dicen, respeta mi religión. Yo creo en esto, yo creo en el Buda, yo creo en muchas cosas. Y dicen, respétame porque es mi creencia. Entonces nosotros también tenemos que decir, respétame porque yo no quiero tomar. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Cuando nosotros tomamos la decisión de obedecer a Dios, no vamos a caer jamás. Cuando nosotros tomamos la decisión de ser obedientes a su palabra, no vamos a caer jamás. Llega el momento en que debes decidirte si vives con una persona y no estás casado. Llega el momento en que tú tienes que tomar la decisión. O sigues con una persona, o te casas con esa persona y entonces continúas. Pero no puedes seguir viviendo en adulterio. Tenemos que empezar a tomar esas decisiones. Cada uno conoce en lo que está fallando. Cada uno sabe en lo que nosotros estamos haciendo mal. Entonces nosotros tenemos que tomar esa decisión de dejar de hacerlo mal. Por esta razón, muchas personas viven desprotegidas. Cuando nosotros vivimos en el pecado, cuando nosotros vivimos en desobediencia con Dios, el enemigo nos quita la paz. Vivimos afligidos, vivimos perseguidos, vivimos angustiados. ¿Por qué? Porque ya conocimos la verdad y no queremos obedecer lo que Dios nos está mandando a hacer. Solo es cuestión de que si nos damos cuenta de que estamos haciendo lo malo, pidamos a Dios con una humildad y digámosle, Señor, sabes que no puedo dejar de ver estas cosas en la televisión. Sabes, Señor, que no puedo dejar de hablar mal de mi prójimo. Sabes, Señor, que no puedo perdonar. Pero te pido, Dios, humildemente que me ayudes. El Señor te ayuda. No hay ningún problema. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Si tú tomas la decisión, la determinación, como se dice, de orar, leer la palabra todos los días y dejar lo que sabes que está mal, entonces sucederá lo que sucedió a Daniel y a sus amigos. Cuando Daniel dice que ellos decidieron no contaminarse con esta comida, Dios les bendijo. ¿Por qué Dios les bendijo? Porque obedecieron a Dios. Cuando nosotros obedecemos, vienen bendiciones. Si nosotros no obedecemos, no vienen las bendiciones. Daniel capítulo 1, versículo 17 al 21. Daniel capítulo 1, versículo 17 al 21. Dice, a estos 4 muchachos
Dios le dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados, pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Ellos tomaron la decisión de no contaminarse. ¿Y Dios qué dice que les bendijo? Con sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. La sabiduría es el conocimiento y la inteligencia es el saber cómo poner en práctica lo que conoces. Daniel tuvo entendimiento. ¿Por qué estos hombres llegan a tener esta sabiduría? ¿Por qué llegan a tener inteligencia? Porque fueron determinados, porque obedecieron a Dios. Esa es la única manera para la cual nosotros podamos ser bendecidos. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Fuera de mí nada podéis hacer. Cada quien decide, o tomamos las decisiones que Dios nos pide que tomamos, o seguimos viviendo nuestras vidas. Daniel capítulo 1, versículo 20. Daniel capítulo 1, versículo 20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Vamos a leer. La palabra sabiduría significa conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. La sabiduría. Nosotros podemos adquirir sabiduría todos los días. Por ejemplo, nosotros miramos a los animales y nosotros podemos ver cómo se comportan los animales. Nosotros podemos observar a las personas y ver qué ámbitos tienen y empezamos a tener sabiduría, empezamos a tener conocimiento. Nosotros podemos empezar a leer un libro de matemáticas, un libro de ciencias y empezamos a adquirir sabiduría, conocimiento. Pero ahora hay algo muy importante. El conocimiento es el entender, pero la inteligencia es el saber cómo aplicar lo que acabas de entender. La sabiduría, la inteligencia significa facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Cuando nosotros tenemos el conocimiento, necesitamos pedirle a Dios inteligencia. ¿Para qué? Para poder aplicar lo que estamos entendiendo. Job capítulo 28, versículo 28. Job capítulo 28, versículo 28. Job capítulo 28, versículo 28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Dice, el temor de Dios es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Cuando nosotros empezamos a temer a Dios, cuando nosotros empezamos a conocer acerca de Dios, por ejemplo, cuando nosotros nos damos cuenta que Dios es omnisciente, omnipresente, que Dios está en todos los lugares, entonces nosotros empezamos a tener, ¿qué? Temor de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando nosotros estamos solos, Dios nos está mirando qué estamos haciendo, qué estamos viendo, con quién estamos hablando, qué estamos pensando cuando estamos a solas, qué pensamientos se está maquinando en nuestra cabeza. Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento, la sabiduría de Dios, entonces
va a llegar la inteligencia para poder aplicar a nuestro diario vivir lo que estamos aprendiendo. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice: el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Vuelve a decir, la inteligencia. Cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros nos vamos a empezar a apartar de lo malo, porque estamos empezando a entender que la vida que estábamos llevando estaba mal. ¿Por qué? Porque ahora empezamos a conocer lo que al Señor de verdad le agrada. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, porque la enseñanza, amén. Y por último, Salmos capítulo 111, versículo 10. Salmos capítulo 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. Entonces, los que practicamos lo que la palabra de Dios dice, vamos a tener buen entendimiento. Recuerden, el conocimiento de Dios trae la inteligencia a nuestras vidas. Hay dos diferencias: la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Por ejemplo, yo no sé si, por ejemplo, Paulina, tú que has estado, bueno, todos los que hemos estudiado, me parece que esto se da en la primaria. Cuando nosotros empezamos a estudiar, ¿qué nos empiezan a decir? Ustedes vinieron del mono. Eso es lo que nos enseñan. Entonces, nosotros empezamos a adquirir sabiduría del mundo. Y nosotros empezamos a pensar que nosotros venimos del mono. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento en nosotros, porque estamos creyendo lo que los humanos dicen, lo que el mundo dice. Pero no creemos lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice aquí clara, que en el principio Dios creó a Adán y Eva, y de ahí venimos toda la humanidad. Nosotros no venimos del mono. Ahora, ¿por qué razón dicen los científicos que nosotros venimos del mono? Porque hasta el día de ahora no se ha encontrado un fósil de un humano, un cráneo humano más antiguo que el del mono. Por esa razón los científicos piensan que nosotros venimos del mono, porque el cráneo más antiguo encontrado es el del mono. Pero la palabra de Dios nos dice, ellos siguen esperando, como dicen, el eslabón perdido, encontrar un cráneo de un humano más antiguo que el del mono. Pero es que la palabra de Dios dice que Dios primero creó a los animales y después creó al ser humano. Entonces es algo normal que vayan a encontrar los cráneos de los monos mucho más antiguos que la humanidad, porque primero fueron hechos los animales y después vino a ser el ser humano. Pero como ellos no tienen el conocimiento de la Biblia, entonces siguen errados, siguen pensando lo que quieren pensar, y entonces no se dan cuenta que al pensar que nosotros venimos del mono, están diciendo que Dios no existe. Porque si usted y yo venimos del mono, entonces ¿por qué razón creer en Dios? ¿Se dan cuenta? El humano nos engaña. Ahora, la sabiduría de Dios es diferente. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 19 al 20. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 19 al 20. Vamos a ver lo que Dios dice de la sabiduría del mundo. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 19 al 20 dice: porque la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él reprende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Él conoce todos sus pensamientos.
La sabiduría del mundo no nos lleva a ningún lugar. Por ejemplo, los científicos en su sabiduría dicen que Dios creó, en su sabiduría dicen que la nada creó todo lo que hoy vemos, el universo. Pero la nada no puede crear nada. Entonces nos damos cuenta que ellos mismos se contradicen, porque ellos dicen que la nada no puede crear nada y ahora dicen que la nada puede crearlo todo. ¿Se dan cuenta de la contradicción que los mismos científicos empiezan a hacer? La sabiduría del mundo es necedad para con Dios. Ahora dice, el mundo no quiere que seamos sabios. Amados, el mundo no busca que seamos sabios e inteligentes según con Dios. De hecho, buscan siempre diferentes doctrinas que se desvíen de la verdad o que traten de excusar la existencia de Dios y de la realidad del Padre, de la palabra de Dios. Por ejemplo, la doctrina. La doctrina es muy importante en la vida de un cristiano. El poder tener entendimiento qué es lo que queremos. Por ejemplo, hoy en día no sé si ustedes han escuchado por las redes sociales acerca del ecumenismo. El ecumenismo es que dice que el Papa que está ahora en la Iglesia Católica quiere unir a todas las religiones, quiere unir a los judíos, quiere unir a los musulmanes, quiere unir a los hindús, a los budistas, para que sean una sola religión. Imagínense. Y se ve bonito, o no se ve bonito, o sea, como que se ve amigable, se ve amistoso, se ve algo bueno. Pero la palabra de Dios dice que no es así. La palabra de Dios dice que si los musulmanes no aceptan que Jesús es Dios, que si los budistas no aceptan a Jesús como Dios, que si las otras religiones no dejan de adorar a las imágenes, a las estatuas, a todas estas cosas, no creen en Dios, entonces ¿qué es lo que está pasando? Empieza a haber una confusión. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos unirnos con las demás religiones, porque piensan diferentes a lo que la palabra de Dios dice. Hay religiones que dicen tú puedes tener muchos dioses, pero la palabra de Dios dice que solo tendrás un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Nos damos cuenta, nosotros no podemos mezclarnos con las demás religiones. Porque la palabra de Dios dice que el único camino es Jesucristo. Las religiones dicen que todas las religiones llevan a Dios, que el budismo lleva a Dios, que los testigos de Jehová llevan a Dios, que los mormones llevan a Dios, que los budistas llevan a Dios. Todas las religiones llevan a Dios según ellos, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que solo a través de Cristo nosotros podemos llegar al cielo. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutiles, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Por esta razón nosotros tenemos que cuidarnos qué estamos oyendo y qué estamos viendo, porque vamos a ser afectados según lo que nosotros oigamos. Ahora, hay una historia muy bonita que la mayoría de todos conocemos, porque me parece que todos hemos escuchado. Dice que cuando Dios rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, dice que Dios le llevó al desierto, y en el desierto dice que todo el pueblo estaba reunido. Entonces dice que Moisés subió al monte de Sinaí a hablar con Dios. Entonces dice que Moisés se empezó a demorar mucho. Dice que Moisés, me parece que se demoró 40 días o un poquito más. Pero dice que se demoró mucho Moisés. Y dice que el pueblo de Israel empezó a decir, ¿qué pasa con Moisés? ¿Por qué no baja? Se empezó a angustiar. Empezaron a revolotearse. Entonces dijeron ellos, empezaron muchos a comentar y dijeron,
¿Por qué no creamos una, ¿cómo se dice? ¿Cómo es? Una imagen. Una imagen. Pero ¿cómo es de la estatua exactamente? Monumento. No. Estatua, monumento, imagen. Bueno, crearon ¿cómo se llama? Un toro, un becerro, eso. Crearon un toro y dijeron, vamos a adorar eso, un becerro de oro. Y dijeron, vamos a decir que este becerro de oro es Jehová nuestro Dios y a él le vamos a adorar y a él vamos a rendir culto. Imagínense, Dios le rescata del pueblo de Egipto y ellos dicen, vamos a adorar a un becerro porque ya Moisés aquí ya lo bajó y yo creo que Dios mató a Moisés, entonces nosotros vamos a crearnos un Dios, y empezaron a adorar a un becerro de oro. Ahora, ¿por qué razón ocurre todas estas cosas? Porque dice la palabra de Dios que cuando los israelitas salieron de Egipto, de medio de ellos también salieron egipcios. Los egipcios, ¿en qué creían? Ellos adoraban a cantidad de dioses. Entonces, los israelitas creían en un solo Dios, pero también habían egipcios. Entonces, muchos israelitas seguramente dijeron, tenemos que esperar, porque sabemos que Dios no nos va a abandonar, porque Dios va a estar con nosotros. Pero salieron aquellos que no están en la palabra de Dios y dijeron, pero ¿por qué mejor, en vez de estar esperando hasta que baje Moisés, porque ya se tarda mucho, ¿por qué mejor no armamos un becerro y le empezamos a adorar? ¿Cuál es el problema? Si igualmente vamos a decir que este becerro es Jehová. No estamos adorando a otro Dios, estamos adorando al mismo Jehová. Pero se dan cuenta la insensatez. Se dan cuenta de estar oyendo cosas que no tenemos que oír. Por eso nosotros que tenemos que estar firmes en las cosas del Señor. Por esta razón es que Dios ha dejado la palabra, para que nosotros no nos perdamos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto en diferentes partes, por ejemplo en Ecuador. En Ecuador hay la Virgen del Quinche, la Virgen del Calpi, está el doctor Gregorio Hernández, está la Virgen de Guadalupe, hay muchísimas estatuas, ¿no es cierto? El Señor de la Justicia que se encuentra, no me acuerdo en dónde era en Ecuador, pero hay muchas estatuas entonces. Y según ellos dicen que van a adorar a Dios, pero no están adorando a Dios porque están adorando a una estatua. Pero ¿por qué ocurre todas estas cosas? Porque no hay conocimiento de la palabra. Porque la palabra dice de Dios, dice, mi pueblo perece por causa de conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de las Escrituras. Cuando nosotros conocemos la Biblia, entonces nos damos cuenta que lo que nosotros estábamos haciendo estaba mal. Pero por esta razón, dijo Cristo, yo he venido para aquellos que estaban descarriados. Yo he venido por los perdidos, yo he venido por los enfermos, para ayudarnos y darnos luz, y entonces podamos caminar por el camino correcto. Por esta razón nosotros tenemos que cuidarnos. Primera de Timoteo 4, capítulo 1, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Y sigue el versículo 2, el versículo 2, 3 y 4 dice, porque la hipocresía de los mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias,
Por ejemplo, y démonos cuenta, sin ofender a nadie, porque la palabra de Dios no es para ofender, pero tenemos que predicar la verdad. Los sacerdotes en la Iglesia Católica dicen que no se pueden ellos casar. Y dice aquí, dice la palabra, y dice, y mandarán, y dice, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. A ellos les es prohibido casarse. Pero ¿qué es lo que andan haciendo? Violan a los niños. Empieza a haber abuso sexual. Se empiezan a acostar con las prostitutas. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque nosotros somos seres humanos y necesitamos a una mujer. Por algo Dios instituyó el matrimonio. Pero por causa de que nosotros no leemos las escrituras, creemos que es mejor, como se dice, no casarse. Y por eso ocurre que sacerdotes han abusado de muchos menores. Y eso lo pueden ustedes ver durante toda la historia, porque esto no es solo de ahora, sino es desde muchos años atrás. ¿Por qué? Porque dice que en los últimos tiempos van a empezar a escuchar doctrinas de demonios. Por eso dice, hay personas que dicen, tú no puedes comer cerdo porque el cerdo es del diablo. Y dicen que no comamos cerdo, pero aquí la palabra dice de Dios, miren lo que dice. Dice, porque lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Cuando nosotros vamos a comer una comida, nosotros oramos y decimos, gracias Señor, bendice esos alimentos y comemos con gusto. Pero dice que muchas personas van a prohibir que nos abstengamos de alimentos, que nos abstengamos de esto, que dejemos de hacer lo otro. La comunión con Dios no se trata de eso. La comunión de Dios se trata, ama a Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama al prójimo como a ti mismo. ¿De qué sirve que dejamos de comer algo si nuestro corazón está lejos de Dios? Vamos a llegar a ser como los fariseos. Dice, los fariseos, dice, sepulcros blanqueados, le dice, tienen las túnicas blancas, se ven bonitos, pero en dentro son como los sepulcros que están llenos de rapiña, llenos de gusanos, porque por fuera parecen bonitos, pero por dentro solo Dios les conoce. Tengamos cuidado y pidamos a Dios que nos cuide de nuestra naturaleza, la cual quiere alejarse de Dios, y pidamos que nos cuide y nos enseñe a vivir sabiamente, inteligentemente, con temor. Tengamos convicciones. No nos atemoricemos al decir, yo creo en Jesucristo. Si una persona te pregunta, te dice, ¿tú en qué crees? No vas a estar diciendo, no tienes que decir, yo creo en Jesús. Aunque se burlen de ti, tú tienes que decir, yo creo en Jesús. Él es mi Señor y mi Salvador. Él pagó una cruz por mí y no me avergüenzo de Él. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14 dice, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne, porque Dios traerá toda la obra de juicio juntamente con toda encubierta, sea mala o sea buena. Amén. Perdón. El único propósito del hombre es teme a Dios y vive tranquilo, porque cuando tú temes a Dios, todo en la vida te va bien. Claro que tenemos problemas, claro que tenemos aflicciones, pero vivimos en paz, vivimos tranquilos, no nos atemoriza nada. Si el día de mañana nos quedamos sin trabajo, seguimos tranquilos. Si el día de mañana alguien se enferma, seguimos tranquilos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos confiados en el Señor. Tenemos convicciones que la palabra de Dios es verdadera. Tenemos convicciones. Ya no nos dejamos guiar por lo que nos enseñaron, por tradiciones.
¿Cuántas tradiciones nos enseñaron en nuestra época? Por ejemplo, después del bautizo, cuando nos bautizaban cuando éramos pequeños, después del bautizo, ¿qué acontecía? La gran borrachera. ¿Qué es lo que hacíamos? Lo santo lo profanábamos. ¿Por qué? Porque el bautizar a una persona es algo muy importante, pero nosotros después de eso rechazábamos todo lo que recibíamos y íbamos a una borrachera. En vez de celebrar y decir gracias Señor porque mi hijo ha sido bautizado, ¿qué es lo que vamos a hacer? A tomar, a beber, porque vivimos de tradiciones. En la fiesta del niño Jesús, que cogen y ponen al niño Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Celebran la fiesta, celebran la misa, y en medio del niño están tomando, bailando, se ponen trajes de diablos, no sé si ustedes han visto, y están bailando, se ponen diferentes tipos de trajes, están bailando, están tomando. ¿Ustedes piensan que eso es correcto? Y yo no estoy hablando porque a mí me han contado, porque yo he visto con mis propios ojos todas estas cosas, porque no hay convicciones, porque no hay entendimiento de la Biblia. Pero por alguna razón el Señor hoy nos está permitiendo escuchar este mensaje. Que Dios les bendiga y espero que tengan esas convicciones firmes en el Señor. Que la paz de Dios esté con ustedes. Maranata, el Señor pronto viene. Amén.